Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estamos armando y preparando para ustedes la primera clase de este módulo que le pusimos de nombre Preparando los cultivos para la primavera. Y vamos a empezar con algunos temas generales en esta primera clase. Lo primero que quiero contarles y quiero que vayamos tomando esta información para poder manejar todos el mismo vocabulario, es referirnos a de qué hablamos cuando hablamos de plantas aromáticas. Hay muchas definiciones, muchos criterios, pero el criterio que yo suelo tomar para los cursos y para que nos sea más fácil entendernos es que son aquellas plantas de las cuales, por su aroma, color o sabor, podemos darles un uso culinario, es decir, un uso en la cocina, que puede ser para cocinar, para infusiones. Esas serían las plantas aromáticas. Por ejemplo, romero, salvia, orégano, estragón francés, coriandro, ají molido, sería el ají para ají molido, el ají para pimentón, vainilla. Y cuando hablamos de plantas medicinales nos estamos refiriendo a aquellas plantas que tienen algún uso para resolver algún problema fisiológico de nuestro cuerpo, algún uso farmacológico, por decirlo de alguna manera. Ruda, tilo, manzanilla. En general, todas las plantas tienen usos medicinales. Hay algunas que están descubiertas y otras no, pero todas tienen usos medicinales. Todas las plantas aromáticas, además de utilizarse para la cocina, tienen usos medicinales. Y también podemos mencionar que en general todas las plantas, estas que decía recién que tienen usos medicinales, no todas son aromáticas. No todas las vamos a utilizar en la cocina, ¿sí? Para hacer una comida. Por ejemplo, una ruda, no lo estaríamos pensando, o una jarilla en una comida. Así que esa sería un poco la diferencia entre una planta y otra. Hace un ratito mencionaba que estas plantas aromáticas en general son importantes o interesantes con distintos usos. Puede ser por su aroma, puede ser por su sabor o puede ser por el color que dan a la comida. Por ejemplo, el pimentón se suele utilizar en la comida para dar coloración a las salsas, además de que también da sabor y también da aroma, pero también nos aporta el color, lo mismo que el azafrán. Hay otras que solamente dan el aroma, hay otras que dan aroma y sabor. Y también, siempre recalco este tema, es interesante que uno vaya conociendo en las plantas y lo que va utilizando en las comidas, que tienen estas propiedades medicinales que a veces, al no conocerlas, pueden producirnos un efecto en nuestro cuerpo que no es el deseado. Uno de los casos más característicos es las personas que son hipertensas o aquellas que quieren cuidarse y no utilizar sal en las comidas, empiezan a utilizar mucho las hierbas aromáticas para reemplazar en las comidas ese uso. Y por ejemplo, el romero, que es una planta que activa la circulación de la sangre, es decir, que la sangre circula más rápidamente, si uno lo utiliza en mucha cantidad, suele subir la presión. Entonces, por comer una comida a la cual le pusimos romero no nos va a pasar nada, pero si nosotros utilizamos romero en todas las comidas para que estén más saborizadas, para no utilizar sal, es muy probable que igual sigamos teniendo presión alta porque no va a producir ese efecto, o sea, no estamos consumiendo una comida o un alimento que produce ese efecto. Entonces también es importante ir conociendo todas las plantas y todos sus usos. Dentro de las plantas aromáticas y medicinales, la planta
generalmente no se utiliza todas las partes de la planta, sino que vamos utilizando para estos fines culinarios o medicinales distintas partes, y cada una de esas partes de la planta tiene distintas funciones también. Si las medimos desde la parte medicinal, no todas las partes de la planta tienen los mismos componentes, entonces es distinto el uso o el destino que podemos darle. Por ahí estamos consumiendo hojas de una planta y en realidad no tienen el efecto que estamos buscando. Por ejemplo, en la manzanilla, donde están los principios activos que son, ayudan a la digestión, y son relajantes musculares del sistema digestivo, están en la inflorescencia, en la florcita, lo que conocemos como florcita. Si nosotros consumimos tallitos u hojas, eso no tiene el efecto que estamos buscando. Entonces tenemos también que ir investigando y averiguando y estudiando de cada planta dónde está lo que estamos buscando. Por ejemplo, en plantas aromáticas podemos utilizar algunas plantas que nos sirven las hojas. Algunos ejemplos: romero, orégano, salvia, estragón francés. También podemos utilizar las inflorescencias, por ejemplo, la manzanilla, cuando hacemos las infusiones. También podemos utilizar los frutos, como en el coriandro, el anís estrellado, ese sería otro caso, la pimienta rosa también. También podemos utilizar las raíces, en el caso del jengibre, la cúrcuma. Así que depende de qué parte de la planta utilicemos, va a tener esas propiedades o no. Y con esto vamos cerrando esta introducción, que es referida a qué vamos a utilizar, de qué partes de las plantas vamos a utilizar, a qué se llaman aromáticas y medicinales, y cómo diferenciarlas y prestar mucha atención a investigar cada una de las plantas antes de utilizarlas, sobre todo si les vamos a dar un uso medicinal. Y en el uso aromático y culinario iremos viendo y aprendiendo algunas funciones nuevas también. También otro punto que quería desarrollar en la clase de hoy es otra clasificación que podemos hacer de las plantas según el tiempo o la duración que puede tener esta planta de vida. Esta clasificación la podemos dividir en general a todas las plantas del reino vegetal en plantas anuales, bianuales y plurianuales. ¿A qué nos referimos con esto? Las plantas anuales son aquellas que cumplen su ciclo biológico, es decir, germinan, se desarrollan, florecen, fructifican y mueren dentro de un año, que no es necesario que sea un año calendario, no es de enero a enero, de enero a diciembre, digamos, ¿no? Pero menos de 12 meses. Por ejemplo, la albahaca. La albahaca, nosotros hacemos la siembra ahora, en agosto, septiembre, durante todo el verano, o sea, va a germinar, va a desarrollar durante la primavera, en el verano empieza a florecer, da hojas, flores, empieza a fructificar, y cuando llega el otoño se muere. En nuestras zonas generalmente es en el otoño, alrededor de marzo, abril, por el tema de las heladas. Pero su ciclo duró menos de 12 meses. Después hay otras plantas que se las considera como bianuales. Bianuales significa que ese ciclo que estaba mencionando recién lo desarrollan en menos de 24 meses. Un ejemplo característico es el perejil. El perejil, según el momento en que lo sembremos, nos va a durar 12 meses, 13 meses, 14 meses, podemos alargar el ciclo un poco más. Otro ejemplo también es la caléndula.
La caléndula es una planta característica bianual. Nosotros la sembramos, por ejemplo, ahora, va a empezar a desarrollarse, a crecer y cuando llegue el otoño va a empezar a ponerse seca las hojas, a tener un aspecto de envejecida. Si nosotros la dejamos así, en la primavera va a volver a brotar de la misma planta y va a tener un tiempo más de crecimiento. También lo que podemos hacer es podarla, sacarle toda la parte de hojas secas, de inflorescencias secas, de semillas, dejarle 2 o 3 hojitas para que siga realizando fotosíntesis y creciendo, y en la primavera va a crecer muchísimo, con muchísima fuerza y vigor. Pero tiene una duración de su vida que es más de 12 meses. Y después tenemos las plantas plurianuales, que son aquellas que duran varios años. En ese caso tenemos una buena cantidad de plantas plurianuales entre las aromáticas, como el romero, que puede durar 15 años o más, las lavandas o lavandines, más de 10 años, el orégano. El orégano es una planta que puede durar 4 años, que es lo que se considera su vida comercial, y después va a empezar un proceso de envejecimiento en la parte central e ir creciendo hacia los costados y desarrollando como nuevos plantines. Pero hay gente que tiene plantas de más de 10, 15 años, en realidad eso es lo que está pasando, va desarrollándose de los costados formando nuevas plantas. El tomillo también, 4 o 5 años. Esa es una clasificación que nos va a resultar muy importante a la hora de ver cómo vamos a multiplicar estas plantas. Una planta que me va a durar más de 4 o 5 años, se va a justificar que yo pueda hacer una reproducción asexual, que pueda esperar a formar esquejes y que recién al año siguiente yo pueda, por ejemplo, ponerlo al campo o ponerlo en el suelo para que empiece a producir. Una planta que tiene un ciclo de vida de 4 o 5 meses no me dan los tiempos para hacer el esqueje, para esperar que la planta enraíce, para que después empiece a producir. Tengo que buscar algún sistema un poco más rápido porque sé que en 4 o 5 meses se me va a terminar el ciclo. Entonces en ese tiempo tiene que estar la planta desarrollándose. Bueno, espero que les haya servido y acompañamos esta clase con algunos videitos e información.